¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo tus recuerdos, tanto los felices como los dolorosos, siguen influyendo en tus decisiones hoy en día? Cuando pensamos en nuestros recuerdos, a menudo los imaginamos como algo que ya no tiene poder sobre nosotros, algo que pertenece al pasado, algo que dejamos atrás. Sin embargo, ¿realmente el pasado se ha ido? Si observamos nuestra vida, descubrimos que los recuerdos, lejos de ser una colección de imágenes estáticas, son más bien como ecos que resuenan constantemente en nuestro presente. Cada uno de esos recuerdos, ya sea de un momento feliz o de una experiencia dolorosa, está constantemente vivo en nosotros. No solo son momentos que revivimos de vez en cuando, sino que, de alguna manera, modelan la forma en que respondemos a las situaciones actuales. Los recuerdos, en su forma más profunda, no se limitan a ser recuerdos. Son fuerzas invisibles que, incluso sin que lo notemos, guían nuestras elecciones, influyen en nuestras emociones, y en muchos casos, nos dan forma. Lo interesante es que, aunque nos digan que debemos seguir adelante o dejar atrás el pasado, este sigue allí, marcando nuestras decisiones de maneras que a menudo no podemos controlar. ¿Alguna vez has notado cómo tus reacciones a ciertas situaciones pueden ser más intensas de lo que la situación en sí justificaría? Eso, muchas veces, es el peso de un recuerdo que todavía resuena en nosotros, una huella invisible que modela nuestra forma de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos. Estos recuerdos no solo nos conectan con lo que fuimos, con las personas que éramos, sino que continúan marcando lo que somos ahora. Cada acción que tomamos, cada elección, puede ser el resultado de una vivencia pasada que, de alguna manera, nos enseñó o nos condicionó a reaccionar de una forma determinada. Es como si, en cada paso que damos, estuviéramos caminando sobre una senda que ha sido pavimentada por nuestras experiencias anteriores. Y si bien no podemos cambiar lo que sucedió, podemos entender mejor cómo esos recuerdos nos siguen moldeando. Así que, hoy, te invito a reflexionar, cómo tus recuerdos, esos que crees que ya forman parte del pasado, siguen influyendo en la persona que eres hoy. Porque la verdad es que no se trata solo de lo que recordamos, sino de cómo esos recuerdos siguen vivos en nosotros, día tras día, como una brújula silenciosa que nos guía hacia decisiones, emociones, y en definitiva, hacia una versión de nosotros mismos que todavía está siendo construida. Cada momento que vivimos, cada experiencia que atravesamos, deja una huella. Esa huella puede ser pequeña o profunda, pero siempre está allí, modelando, incluso sin que lo sepamos, la persona que somos hoy. Un logro alcanzado, una derrota sufrida, una alegría compartida, o un dolor profundo. Todos esos momentos marcan nuestra psique y se convierten en piezas clave que constituyen nuestra identidad. A veces ni siquiera somos conscientes de cuán influidos estamos por estos recuerdos. Vivimos nuestra vida, seguimos adelante, y actuamos, sin saber que esas huellas pasadas son las que nos impulsan a tomar ciertas decisiones. Imagina un recuerdo de un éxito, tal vez algo que lograste hace años. Esa victoria, por pequeña que haya sido, se convierte en una parte integral de tu autoestima. Te recuerda lo que eres capaz de lograr y cómo las cosas pueden salir bien. Esa marca, aunque no siempre sea consciente, guía la forma en que te enfrentas a desafíos futuros. De manera similar, las derrotas también nos definen, pero de una forma diferente. Un fracaso puede hacernos más cautelosos, más analíticos, incluso más temerosos de intentar algo nuevo. Sin embargo, este tipo de marcas también tiene un valor, ya que nos enseñan lecciones de humildad y de cómo encontrar fuerza en medio de las dificultades. Lo curioso es que, muchas veces, nos comportamos según las lecciones que aprendimos de esos recuerdos, pero no siempre cuestionamos si esas lecciones siguen siendo útiles. ¿Realmente esa voz interior que nos dice que no somos lo suficientemente buenos proviene de lo que somos ahora, o es una resonancia de algo que sucedió en el pasado? Tal vez, en su momento, esa lección de autoduda fue útil, pero con el tiempo, ya no corresponde a lo que necesitamos ser. Sin embargo, nos aferramos a esos recuerdos y seguimos viviendo con las creencias que nos dejaron, sin revisar si esas lecciones están ayudándonos en el presente. Es importante reflexionar sobre cómo algunos recuerdos, especialmente los dolorosos, nos enseñan resiliencia. Aquellas experiencias difíciles nos desafían, nos transforman y nos enseñan a levantarnos una y otra vez. A través de esos recuerdos, aprendemos que podemos enfrentar lo que venga. Por otro lado, las experiencias felices, aunque aparentemente positivas, también dejan su marca. Nos dan confianza, sí, pero también crean expectativas. Queremos volver a vivir esos momentos de alegría, de satisfacción, y cuando no lo logramos, el peso de esa expectativa no satisfecha puede generar frustración. El peso del pasado, entonces,
no siempre es algo negativo. De hecho, muchas veces nos da las herramientas que necesitamos para navegar por la vida. Pero la clave está en reconocer cuando esos recuerdos ya no son los mejores guías, y cuando es hora de liberarse de las expectativas que nos impusieron, tanto las positivas como las negativas. ¿Estamos siendo realmente nosotros mismos en el presente, o estamos actuando bajo la sombra de lo que fuimos? Recuerdos que sanan y recuerdos que nos atan. Los recuerdos no son solo fragmentos de nuestro pasado, son fuerzas vivas que, dependiendo de cómo los enfrentemos, pueden ser nuestras aliadas o nuestras cadenas. Hay recuerdos que funcionan como guías, como faros en la oscuridad, que nos impulsan a seguir adelante, a seguir buscando lo que aún no hemos alcanzado. Estos recuerdos, por más simples que parezcan, nos conectan con momentos de coraje, de superación, de alegría genuina, y nos enseñan lo que somos capaces de lograr cuando perseveramos. Son recuerdos que nos invitan a soñar, a caminar hacia el futuro con la certeza de que lo mejor aún está por venir. Imagina recordar una vez en que, contra todo pronóstico, lograste algo que pensabas imposible. Ese recuerdo puede ser un ancla, una fuerza que te da confianza cada vez que enfrentas nuevos desafíos. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una posibilidad de éxito, de avance, de triunfo personal. Estos recuerdos actúan como piedras angulares en nuestra vida, sustentándonos, ayudándonos a reconstruir nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Nos dan la certeza de que, pase lo que pase, ya hemos sido capaces de superar obstáculos antes, y lo haremos nuevamente. Sin embargo, no todos los recuerdos tienen este poder transformador. Algunos, por el contrario, nos mantienen anclados al pasado de formas que limitan nuestro crecimiento. Estos recuerdos, aunque a veces nos ofrecen una sensación de seguridad, son como cadenas invisibles que nos atan a viejas heridas, temores o inseguridades. Nos impiden avanzar, nos hacen mirar atrás con pesar o arrepentimiento, en lugar de mirar hacia adelante con esperanza. Tal vez hay un recuerdo de fracaso que te persigue, que te susurra al oído que no eres lo suficientemente bueno, o un recuerdo de rechazo que te hace dudar de tus relaciones actuales. Estos recuerdos, aunque formaron parte de tu historia, se convierten en lastres que nos impiden evolucionar y abrirnos a nuevas experiencias. Es esencial reconocer cuando un recuerdo es una carga y cuando es una lección. A veces, los recuerdos dolorosos son necesarios. Son como cicatrices en el alma que nos enseñan a sanar, a volver a levantarnos, a ser más fuertes. Sin embargo, hay recuerdos que simplemente se convierten en obstáculos, recuerdos que ya no cumplen su propósito. En lugar de enseñarnos, nos mantienen prisioneros de un pasado que ya no existe. Aquí radica el reto: aprender a soltar esos recuerdos que nos atan, hacer el trabajo interno necesario para liberar esas viejas cargas y permitir que el espacio emocional se llene con algo nuevo, con algo que nos permita crecer. ¿Cómo sabes si un recuerdo te está sanando o te está limitando? La clave está en la manera en que ese recuerdo impacta tu presente. Si un recuerdo te empuja a actuar, a aprender y a mejorar, es un recuerdo que te está ayudando a crecer. Pero si te mantiene en un lugar de parálisis, de miedo o de arrepentimiento, es hora de reconsiderarlo y empezar el proceso de soltarlo. El impacto de los recuerdos en nuestras decisiones actuales. Los recuerdos no son solo ecos lejanos, son fuerzas invisibles que moldean nuestro presente, condicionando cada aspecto de nuestra vida, desde las decisiones más pequeñas hasta las más trascendentales. Aunque parezca que lo que vivimos en el pasado ya quedó atrás, en realidad, esos momentos siguen siendo una parte activa de nosotros. De manera casi imperceptible, los recuerdos influyen en cómo vemos el mundo, cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos enfrentamos a los retos de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿cuántas veces has tomado una decisión basada en algo que viviste años atrás? Quizás elegimos a las personas con las que nos rodeamos según las experiencias previas con amigos o familiares, sin darnos cuenta de que nuestras elecciones no se basan en lo que necesitamos ahora, sino en lo que nuestro pasado nos ha enseñado, para bien o para mal. Tal vez tememos confiar en los demás porque alguna vez fuimos heridos, o quizá nos cerramos a nuevas oportunidades porque una experiencia similar en el pasado nos enseñó a desconfiar. A menudo, tomamos decisiones sin ser plenamente conscientes de que estamos proyectando nuestras experiencias pasadas en el presente. El miedo al fracaso, por ejemplo, no siempre viene de lo que está ocurriendo ahora, sino de lo que ocurrió en el pasado. Esa vez que intentaste algo nuevo y no salió como esperabas, esa vez que fuiste rechazado o no obtuviste lo que querías, esa memoria se graba en nuestra mente, a veces de manera tan profunda, que nos impide intentar nuevamente o nos hace dudar cada vez que enfrentamos una situación similar. Del mismo modo, los recuerdos de amor o de confianza también nos impulsan a relacionarnos de una forma u otra.
Es posible que busquemos a alguien que se asemeje a una relación pasada, sea positiva o negativa, porque esos recuerdos son lo que sentimos familiar y seguro. Sin embargo, lo que no siempre vemos es que estas decisiones, impulsadas por recuerdos, no son necesariamente las que nos llevarán a lo que realmente necesitamos o deseamos ahora. A veces, actuamos con base en lo que nos dijo el pasado, pero ¿realmente esa elección sigue siendo válida? ¿Es el miedo que sentimos ahora un eco de una situación pasada que ya no tiene relevancia? O tal vez, ¿es el amor que buscamos ahora una respuesta a una necesidad insatisfecha de hace mucho tiempo, más que una búsqueda consciente de lo que realmente necesitamos en este momento de nuestras vidas? Las emociones del pasado y su poder en el presente. El amor, el miedo, la frustración o incluso la esperanza. Todas estas emociones, asociadas a recuerdos específicos, continúan dictando cómo interactuamos con el mundo. Aunque esas experiencias ya no son parte de nuestra realidad inmediata, las emociones que las acompañan siguen ahí, vivas y activas, como si fueran un filtro a través del cual vemos nuestra vida cotidiana. A veces, el miedo que sentimos frente a un nuevo desafío no es el miedo de lo desconocido, sino el miedo de lo conocido, el miedo a repetir lo que ya vivimos, aunque esa situación ya no sea aplicable. Es crucial entender cómo nuestros recuerdos se entrelazan con nuestras decisiones y cómo podemos empezar a reconocer cuando estamos actuando desde el pasado y cuando estamos tomando decisiones desde un lugar más consciente y actualizado. La clave está en aprender a distinguir entre lo que nos dice nuestra experiencia pasada y lo que realmente necesitamos ahora. El poder de transformar nuestros recuerdos. Si bien los recuerdos tienen un profundo impacto en nuestras vidas, también poseemos una increíble capacidad para transformar la manera en que estos recuerdos nos afectan. A menudo, nos dejamos arrastrar por la carga emocional de lo vivido, como si nuestros recuerdos fueran una especie de lastre que no podemos soltar. Sin embargo, el primer paso hacia la transformación es tomar conciencia de estos recuerdos, reconocer su poder sobre nosotros, y entender que no somos víctimas de ellos, sino que tenemos la posibilidad de reconfigurarlos y usarlos como herramientas de crecimiento. Es cierto que las experiencias dolorosas, las pérdidas o los fracasos pueden marcar profundamente nuestra psique. Pero lo que muchas veces olvidamos es que nosotros no estamos definidos únicamente por esos recuerdos. La verdadera transformación comienza cuando somos capaces de ver esos momentos no como un peso, sino como lecciones que nos han dado sabiduría, resiliencia y una mayor capacidad para enfrentarnos a la vida. Lo que antes nos causaba sufrimiento puede convertirse en una fuente de fortaleza, y lo que parecía una derrota puede ser reconfigurado como un aprendizaje valioso que nos empuja a seguir adelante. Un ejemplo de esto puede ser una experiencia de fracaso, que inicialmente se percibe como algo devastador. Sin embargo, con el tiempo, al observarla desde una nueva perspectiva, podemos ver que nos enseñó algo crucial sobre nuestra propia perseverancia, sobre nuestras fortalezas internas que no habíamos reconocido antes. En lugar de sentir que el fracaso nos limita, podemos comenzar a ver cómo ese recuerdo nos ha preparado para ser más sabios, más cautelosos, y por supuesto, más capaces de alcanzar nuestros próximos objetivos. El cambio en la interpretación de los recuerdos. El cambio fundamental que necesitamos realizar es en la interpretación que damos a esos recuerdos. La manera en que percibimos lo que hemos vivido determina cómo estos eventos siguen influyendo en nuestra vida. Lo que en su momento nos parecía un obstáculo insuperable, hoy puede ser reconocido como un peldaño necesario en nuestro crecimiento. La diferencia radica en cómo decidimos ver ese pasado, si lo vemos como una carga que debemos cargar o como un conjunto de experiencias que nos formaron y nos prepararon para todo lo que estamos viviendo ahora. La importancia de la aceptación. La clave para transformar la influencia de los recuerdos en nuestra vida está en la aceptación. Aceptar que todo lo que hemos vivido, tanto lo bueno como lo malo, ha sido parte de nuestro viaje, nos permite integrar esos recuerdos sin que nos controlen. No se trata de borrar el pasado, ni de ignorarlo, sino de aprender a vivir con él de una manera que nos fortalezca. Los recuerdos no tienen que ser un obstáculo, pueden convertirse en una fuente de sabiduría y una base sólida sobre la que construimos nuestro futuro. En lugar de aferrarnos al deseo de cambiar lo que fue, podemos aprender a soltar las emociones que nos atan a ese pasado y permitirnos avanzar con mayor libertad. De este modo, no solo aprendemos a vivir con los recuerdos, sino que les damos un nuevo propósito, el de ayudarnos a vivir de una manera más plena, más consciente y más en paz con nosotros mismos. Nuestros recuerdos, aunque poderosos, no tienen por qué definirnos para siempre. Son la base de lo que somos, un reflejo de nuestras experiencias pasadas, pero no tienen por qué ser los arquitectos de nuestro futuro. La clave radica en cómo elegimos vivir con ellos. No se trata de olvidar, ni de borrar lo vivido, sino de entender que el pasado ya ocurrió y que nuestra relación con esos recuerdos puede ser elegida.
Podemos permitir que nuestros recuerdos nos sigan controlando o podemos aprender a verlos como parte de nuestro crecimiento, usándolos como una herramienta para avanzar, en lugar de una carga que nos retiene. Al liberarnos de la necesidad de que nuestros recuerdos definan nuestro presente, nos abrimos a nuevas posibilidades. Cada día es una oportunidad para crear algo nuevo, para transformar la forma en que nos relacionamos con lo que hemos vivido. Los recuerdos son solo una parte de nuestra historia, pero somos nosotros quienes decidimos cómo se insertan en nuestro relato personal. ¿Qué historia quieres contar sobre tu vida a partir de ahora? Piensa por un momento, ¿qué recuerdos siguen influyendo en tu vida hoy? ¿Estás permitiendo que te definan y te limiten, o estás aprendiendo a vivir con ellos de una manera diferente, integrándolos pero sin ser arrastrado por ellos? El poder de transformar nuestro presente está en nuestras manos, y la forma en que vivimos con nuestros recuerdos tiene el poder de transformar la manera en que experimentamos el futuro. Entonces, ¿estás listo para transformar la manera en que los recuerdos afectan tu vida y hacer de ellos una fuente de crecimiento y no de carga? La verdadera transformación comienza cuando decidimos que no somos prisioneros de nuestro pasado, sino los creadores activos de nuestro presente. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre cómo los recuerdos nos transforman. Me gustaría saber cómo los recuerdos han influido en tu vida, así que no dudes en dejar tus pensamientos en los comentarios. Recuerda, los recuerdos son parte de nuestra historia, pero no deben limitar lo que somos ni lo que podemos llegar a ser. Cada momento es una nueva oportunidad para escribir nuestra propia historia.